Hola, soy Irene. El mayor sueño de mi vida era que me quisieran y me apoyaran. ¿Crees que se hizo realidad? Mira mi historia hasta el final para descubrirlo. Y si quieres que tu sueño se haga realidad, pide un deseo ahora mismo y suscríbete al canal Diario Personal. Mi madre era la persona más amable del mundo, pero murió cuando yo tenía 5 años. Un año después, papá se casó con Pamela. Mi madrastra era una mujer amargada, caprichosa y grosera. Sus uñas afiladas me recordaban a las garras de un depredador y su risa maliciosa me producía escalofríos. Yo tenía una imaginación desbordante y estaba convencida de que Pamela era una bruja. ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Papá, Pamela es una bruja! Es solo una mascarilla. A Irene le pasa algo muy grave. Estaba segura de que había embrujado a mi padre. Parecía un zombi débil desde que la conoció. Complacía todos sus caprichos y gastaba todo su dinero en ella. Casi nunca se separaban. Parecía haber olvidado a su hija. La hija de Pamela también vivía con nosotros. Sandra creía que podía hacer cualquier cosa porque era un par de años mayor que yo. Y papá fingía no darse cuenta. ¡Ay, era hermosa! Cariño, quiero que tires todas las fotos de tu ex esposa. ¡Ahora! Papá hizo lo que le pidió, pero eso no fue suficiente para ella. Un día escuché a mi madrastra hablando con su amiga. Todavía pienso que hay algo en nuestra casa que le recuerda a su esposa. O mejor dicho, a alguien. No descansaré hasta deshacerme de Irene. Le conté todo a papá, pero él ni siquiera intentó protegerme. Otra vez tú y tu imaginación. Pamela es un ángel. Deja de mentir. Las cosas empeoraron cuando comencé la escuela. Mis calificaciones eran terribles. Apenas sabía leer y escribir. Las letras flotaban ante mis ojos. En esa época también desarrollé un problema de habla. Siempre que intentaba decir algo escribía mal las frases y terminaba diciendo tonterías. ¿Comer un trozo de pastel podría? Eres tan tonta que ni siquiera puedes pedir las cosas como es debido. Eso le dio una idea a mi madrastra. Cariño, ¿qué pasa? Es Irene. Todos se burlan de nosotras porque tenemos una hija tan tonta y tan indisciplinada. Cuanto más la escuchaba, más me encerraba en mí misma. Al final yo también llegué a creer que era muy mala. Papá invitó a su jefe a cenar en Nochebuena. Cariño, debes impresionar a tu jefe para conseguir un ascenso. Sandra sabe tocar el piano. En cuanto a Irene, debería quedarse en su habitación. No quiero que nos avergüence. Intenté discutir. Después de todo había estado aprendiendo un poema para recitarlo frente a los invitados, pero papá estuvo de acuerdo con Pamela. Irene, ve a tu cuarto. Será lo mejor para todos. Me sentí una extraña en mi propia casa. Cuando todos empezaron a elogiar a Sandra y papá la presentó como su hija, no pude soportarlo más. Bajé con los invitados y comencé a recitar el poema. Pero en el momento más crucial mezclé las palabras nuevamente en mi cabeza y comencé a decir tonterías. Perdonen, Irene no es muy inteligente. Una ola de resentimiento me invadió y salí corriendo de la casa. Me di cuenta de que estaba perdida. Con mucho frío y miedo intenté regresar a casa, pero no podía leer los carteles de la calle. Afortunadamente la policía me encontró. Les dije mi dirección y me llevaron a casa. Señor, su hija pudo haberse congelado. Debería vigilarla mejor. Tiene razón, oficial. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? Cuando los invitados se marcharon, papá y Pamela hablaron de mí. Irene arruinó la cena y me hizo quedar fatal. Ya no hay forma de que me asciendan. Te dije que esa niña siempre causaría problemas. Después de un par de días recogieron mis cosas y me llevaron a un sitio. Era un orfanato. Lo siento, Irene, pero cuidarte es demasiado complicado. Quizás alguien más pueda hacerlo, pero nosotros debemos seguir adelante con nuestras vidas. Y tú no cabes en nuestros planes. Esa traición dejó una profunda cicatriz en mí. Me escondí en mi interior y no dije nada más para que nadie se riera de mi extraña forma de hablar. Pero eso solo hizo que los otros chicos pensaran que era rara y tonta. Pasaron varios años y seguía viviendo en el orfanato, muda como un pez. Solo hablaba a veces con mi rata Pinky. Ya no confiaba en la gente. Me habían herido mucho. Escribir y leer todavía me resultaba difícil. La escuela era como un infierno. Un día tenía problemas con una redacción y nuestra profesora de literatura se puso furiosa conmigo. Irene, eres tan tonta que nunca encontrarás un empleo normal, así que vivirás en la calle. Pensé que no era una persona vengativa. Dios estaba equivocada. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. En el recreo me colé en el estacionamiento. Intenté rayar su auto, pero me atraparon con las manos en la masa. Estás atrapada. Me aseguraré de que te envíen a una escuela para chicos problemáticos. ¿Puedo preguntar qué está pasando aquí? Ese no es tu asunto. Me temo que sí. Soy la nueva psicóloga de la escuela y no la enviarán a ninguna parte sin mi autorización. La bella dama era la señora Barlow. Me invitó a su oficina, leyó mi expediente personal e intentó hacerme hablar, pero no le dije nada. Está bien si no quieres hablar ahora.
El silencio es tu mecanismo de defensa. Trabajaremos en eso. Me pidió hacer varias pruebas y escribir una frase que ella dictaba. Espérame aquí, analizaré tus resultados y volveré. Me aburrí cuando se fue. En el escritorio había algunos papeles con ecuaciones. Los números captaron mi atención y comencé a resolverlas. Cuando regresó quedó boquiabierta. Irene, ¿resolviste esto? Asentí con la cabeza, me sentía culpable. Pensé que una vez más me dirían que era una tonta, pero la señora Barlow parecía intrigada. ¡Fascinante! Debo presentarte a alguien. Al día siguiente me presentó a su esposo. También me pidió que resolviera algunas ecuaciones y se frotó la barbilla cuando lo hice. Nunca he visto unos resultados así. No sabía a qué se refería. Probablemente que ya no tenía esperanzas. Imagina mi sorpresa cuando supe que el señor y la señora Barlow habían decidido adoptarme. Estaba muy nerviosa y no sabía si alegrarme o no. Después de mudarme descubrí que mis nuevos padres eran muy inteligentes y educados. La señora Barlow era psicóloga y su esposo enseñaba matemáticas superiores en una universidad. También tenían un hijo llamado Brian. Era 2 años mayor que yo y asistía a una escuela para chicos superdotados. Mi imaginación desbocada proyectó a los Barlows como genios locos con cerebros tan grandes que solo cabían en cabezas gigantes. Irene, ¿por qué estás tan asustada? Cuando estaba con ellos me sentía más tonta de lo habitual. Además, Brian hacía todo lo posible para demostrar que era mejor que yo. ¿Por qué no hablas? ¿Eres tan tonta que no recuerdas tu propio nombre? No entendía por qué una pareja tan inteligente había decidido adoptarme. Quizás querían hacer algún tipo de experimento y solo me veían como un conejillo de indias. Mi suposición se confirmó cuando mis padres adoptivos me llevaron al hospital al día siguiente para que me examinara un neuropsiquiatra. Cuando llegamos a casa me dijeron algo que no esperaba. Tal como lo pensé, Irene, tienes dislexia. Por eso te resulta difícil leer, escribir y expresar tus pensamientos correctamente. Eso no significa que no seas inteligente. La dislexia no se puede curar, pero puedes aprender a vivir con ella. No imaginas lo aliviada que me sentí. Toda mi vida me habían dicho que era peor que los demás, pero resultó que solo era un poco diferente. Hasta quise darle las gracias, pero no me atreví a empezar a hablar de nuevo. Te resulta difícil leer y escribir, pero tienes un talento matemático innato. ¿Recuerdas las ecuaciones que resolviste? Suelo dárselas a mis alumnos. No todos pueden resolverlas, pero tú sí. Me inflé como un globo. Por primera vez en mi vida me sentía especial e inteligente. Mis nuevos padres me enviaron a una escuela para niños superdotados, donde nadie se burlaba de mí por ser callada. En casa el señor y la señora Barlow me enseñaron a lidiar con mi dislexia. Escribir, leer y expresar mis pensamientos se me hacía cada día más fácil. Estaba muy feliz, pero luego Brian se puso celoso porque nuestros padres y sus amigos pasaban mucho tiempo conmigo. Un día abrió la jaula de Pinky y mi rata se escapó. Estaba destrozada. Al poco tiempo, nuestros padres organizaron una fiesta de Navidad. Invitaron a todos sus amigos. Eran tan inteligentes como mi nueva familia. Oigan, ella es nuestra hija adoptiva Irene. Es una genio de las matemáticas. Cariño, muéstrales. Resolví una ecuación complicada y los adultos quedaron impresionados, como era de esperar. Pero Brian no me dejó disfrutar mi triunfo. Mamá y papá solo te adoptaron para presumir tu talento en las matemáticas ante sus amigos. No te aman. Salió corriendo de la casa y de repente me di cuenta de que yo había estado en su lugar. Sabía cómo se sentía, así que salí corriendo detrás de él. De repente vi un auto fuera de control. El conductor tenía dificultades por el hielo en la carretera y el auto estaba a punto de atropellar a mi hermano. Estaba demasiado lejos para empujarlo, por eso grité: ¡Brian, date la vuelta! Soy demasiado pesado. No te dejaré caer. La mano de Brian se me escapaba, pero por suerte el conductor acudió al rescate. Hablamos todo el camino a casa. Nunca te había oído hablar antes. Le conté a Brian sobre el trauma que me mantuvo en silencio durante tantos años. Mi madrastra y su hija convencieron a mi padre de que me dejaran en un orfanato. Tal vez lo hechizaron. No, tu padre es un imbécil. Tal vez tengas razón. Lamento haberle quitado tanto tiempo a tus padres. Es tu familia y no soy parte de ella. Mentí, Irene. No te adoptaron para presumir de ti. Hace un par de años mamá estaba embarazada de una niña, pero perdió a la bebé. Querían acoger a alguien que necesitara amor. Cuando llegamos a casa, Brian me devolvió a Pinky. No escapó. La he estado escondiendo en mi habitación. Desde ese momento nuestro hogar se llenó de armonía y amor. Y volví a hablar. Pasaron algunos años más. Brian terminaba la escuela y se preparaba para asistir a la universidad en otra ciudad. A mí también me iba muy bien. El alcalde me iba a otorgar una medalla porque fui una de las mejores estudiantes de la ciudad. Sin embargo, las peleas diarias de Brian con nuestros padres empañaron mis ánimos. Había dejado de estudiar casi por completo recientemente. Si sigues así, no podrás ir a la universidad de tus sueños. No importa, me quedaré aquí y trabajaré en el supermercado. Ay, no me siento bien.
Brian actuaba de manera sospechosa. ¿Dónde estaban todas sus ambiciones? Temía que mi hermano se hubiera juntado con malas compañías, así que decidí vigilarlo. Se la pasaba enviándole mensajes a alguien, emojis de corazones y selfies. Y entonces lo vi claramente. Brian se había enamorado. Mi hermano reprobaba exámenes a propósito para que lo rechazaran en las universidades y así poder quedarse con su novia. Intenté explicarle a mi hermano que era una tontería, pero no me hizo caso. Entonces decidí hablar con su novia con la esperanza de que ella lo hiciera cambiar de opinión. La siguiente vez que salieron lo seguí. Imagina mi sorpresa cuando me di cuenta de que mi hermano estaba saliendo con Sandra. Ya era mayor. Me sentí tan perdida que no me atreví a acercarme a ellos, pero... Irene, ven aquí, te presentaré a mi novia. Ya nos conocemos. Ella es mi hermanastra. ¿Qué? Por tu culpa y la de tu mamá, Irene tuvo que atravesar un infierno. Soy un idiota. Casi arruino mi futuro por una mala persona. Brian, espera. Olvídate de mí. Vámonos, hermana. No podía dejar a Sandra en ese estado e intenté calmarla. Lo siento mucho por todo, Irene. Era apenas una niña y mi madre me puso en tu contra. Pero he cambiado. Dijo que ella y Brian querían ir a la misma universidad, pero las calificaciones de Sandra en matemáticas dejaban mucho que desear. Mi hermano decidió quedarse en la ciudad hasta que ella mejorara para poder ir juntos a la universidad. Pero ahora todo se acabó. Brian no me perdonará. Lo amo tanto. Soy buena en matemáticas. ¿Quieres que te ayude? ¿Podrías sorprender a Brian y reconciliarte con él? Durante un tiempo, Sandra y yo nos reunimos en ese café y yo le daba clases particulares de matemáticas. Mi hermano no lo sabía. Un día Sandra se enfermó y me pidió que fuera a su casa. Dudé un poco. Era el hogar de mi infancia, el lugar donde me sentía indeseada y sola. Pero al final decidí que ella era más fuerte y tenía más confianza, así que decidí manejarlo. Estoy en camino. Papá y Pamela llegaron a la habitación de Sandra. Mis palmas estaban sudando. La última vez que los vi fue cuando me abandonaron en el orfanato. Sandra, ¿ella es tu tutora de matemáticas? No lo puedo creer. Irene es tan tonta como una piedra. Mamá, basta. Es inteligente, solo que tiene dislexia. Pamela me insultó todo el tiempo y papá ni siquiera intentó defenderme. Me negué a soportar tal humillación y salí corriendo de esa casa infernal. Sandra me envió un mensaje y me dijo que la habías estado ayudando. ¿Ya la perdonaste? Solo éramos niñas. Los adultos tienen la culpa de todo lo que pasó. Sandra se está esforzando mucho. Deberías perdonarla. Lo pensaré. Un par de días después hubo una celebración navideña en el centro de la ciudad. Fui con mi familia y me alegró ver que Brian y Sandra se habían reconciliado. También vi a papá y a Pamela entre la multitud. Ella comenzó a burlarse de mí otra vez y papá se comportó como el mismo cobarde. Pero todo cambió cuando el alcalde me llamó al escenario y me otorgó el premio de mejor estudiante de la ciudad. Debiste ver el rostro de Pamela. Se puso roja como una sartén caliente. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Yo también estoy orgulloso de ti, hija. ¿Sabes qué? No me importa. Cuando me abandonaste, también dijiste que quizá alguien más estaba dispuesto a cuidarme. ¿Lo recuerdas? Bueno, los encontré. Y tú tomaste tu decisión. Así que sigue viviendo con esa bruja. Una flor solo crece cuando la cuidan bien. Y eso fue lo que me pasó a mí. Encontré una familia que me ama y me apoya. Espero que tus sueños también se hagan realidad. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a mi historia.